Efesios 2, 17, 18. Efesios 2, 17. Tema: Jesús es quien anuncia su evangelio. Aquí el texto en griego, la versión corriente que dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Una versión más cercana al texto original dice: y por eso Él ha venido para ser hecho anunciar el buen mensaje de paz a ustedes, los lejanos, y paz a los cercanos. Evangelio, Evangelion, el buen mensaje de Dios a la humanidad, es Dios por su nombre, por su gloria, por lo que Él es, su ser, amor, gracia, misericordia, su obra y su actividad, por la obra de su Hijo, Cristo Jesús, su encarnación, su nacimiento, su vida perfecta, su padecimiento, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión. Dios ha declarado a toda la humanidad de todos los tiempos justificada, no culpable, perdonada, inocente y en paz. Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús pagó nuestra deuda por los pecados con su preciosa vida. Entonces ya no le debemos nada a Dios. Dios nos ha lavado y limpiado de todos nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Jesús es quien anuncia su evangelio. Jesús es el único quien anuncia su evangelio. Así Él nos lo enseña en este versículo, y por eso Él ha venido para ser hecho anunciar el buen mensaje de paz. Jesús edifica su iglesia. Jesús es el único quien edifica su iglesia de la manera como Él nos lo reveló en Mateo 28, 18 a 20, anunciando su evangelio, bautizando y enseñando toda la Biblia como fue inspirada en los textos originales. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso, sin que pueda ser impedido, ustedes están siendo llevados y seguirán siendo llevados a ser aprendedores a todas las naciones, bautizadores con el propósito de la obra de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadores a ellos, para que atesoren todas las enseñanzas que les he dado. Para eso yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él es quien gana las almas. Él es quien da vida a los muertos. Dios es quien cada día añade personas a su iglesia. Los instrumentos de Jesús para anunciar su evangelio. Los instrumentos de Jesús para anunciar su evangelio somos todos nosotros los verdaderos cristianos. Quienes no son instrumentos de Jesús para anunciar su evangelio son hijos del infierno. Ustedes son linaje escogido, sacerdotes reales, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el resultado de que ustedes anuncian las virtudes del llamador a ustedes de las tinieblas a su luz admirable. Él, como nuestro pastor, todos los días está con nosotros, nos lleva y guía para ser voceros de su evangelio, poniendo en nosotros el querer y el hacer. Sin embargo, muchos anticristos niegan esta verdad absoluta, diciendo que Dios no es quien hace el evangelismo y que además Dios sí hace acepción de personas, de tal manera que solo unas pocas personas especiales son instrumentos de Dios. Niegan esta verdad absoluta creando comités o comisiones de evangelismo, llamándose a ellos mismos evangelistas, pastores, misioneros, etcétera, afirmando que ellos son los que ganan las almas, celebrando cultos, haciendo reuniones de adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Efesios 2:18. Temas: por la obra de Jesús tenemos entrada al Padre, por la obra del Espíritu Santo tenemos entrada al Padre. Aquí el texto en griego, la versión corriente, que dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Una versión más cercana al original dice: porque por obra de Él, ambos tenemos entrada por obra del mismo Espíritu Santo al Padre. Por la obra de Jesús tenemos entrada al Padre. La obra de Jesús
para salvar a la humanidad consiste en su encarnación, su nacimiento, su vida perfecta, su padecimiento, su muerte y derramamiento de sangre, su resurrección, su ascensión, el ejercicio de su reinado en el cielo para edificar su iglesia. En este versículo 18, Dios enseña lo que ya nos ha enseñado en varios versículos anteriores, que es por obra de Jesús que somos salvados, porque por medio de Él ambos tenemos entrada por obra del mismo Espíritu Santo al Padre. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ser llevado al Padre sino por obra mía. Por la obra del Espíritu Santo tenemos entrada al Padre. Dios Espíritu Santo es quien nos salva, respondió Jesús. Una verdad absoluta te digo, que quien no sea engendrado de agua por la obra del Espíritu Santo no puede ser conducido al reino de Dios. Por lo tanto, les hago saber a ustedes que nadie que sea hecho hablante por obra del Espíritu de Dios maldice a Jesús, como tampoco nadie puede ser hecho decir Señor a Jesús, sino por la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, muchos anticristos niegan la verdad absoluta de Dios, que Él es el único Salvador. La niegan afirmando falsamente que ellos son sus propios salvadores al aceptar a Cristo, recibir a Cristo, decidir creer en Cristo, arrepentirse, hacer oración de fe, etcétera, etcétera, etcétera.